Hoy toca desmentir un mito que puede llegar a ser peligroso si la gente se lo cree, así que mejor desmentirlo. Un mito relacionado con drogas, por supuesto, y en este caso también con sexo. El mito se resume en untarse cocaína en el glande aumenta la duración de las prácticas sexuales y aumenta el placer que se siente. ¿Qué base tiene esto? Pues bueno, tengamos en cuenta que la cocaína es una sustancia estimulante en general, pero actúa como anestésico en las mucosas del cuerpo por las que se absorbe. Es decir, si te untas un poco de cocaína en el labio, pues se te duerme esa parte del labio. Si te untas cocaína en el glande, efectivamente se te duerme el glande, por así decirlo. Así que la idea es que esto reduciría la sensibilidad del glande, retrasaría la eyaculación y por tanto las prácticas sexuales pues se podrían extender durante más tiempo, a la vez que por la absorción que el cuerpo está haciendo de la cocaína, pues se disfruta de los efectos estimulantes y placenteros de la cocaína. Entonces, por esta base, pues a priori una persona que consuma cocaína puede creer que esto es buena idea. O sea, hay argumentos por los que puede llegar a creer en este mito. Lo que probablemente no está teniendo en cuenta si llega a considerar que esto es una buena idea es que la cocaína, al fin y al cabo, el polvo, el clorhidrato de cocaína vienen a ser cristales, rocas muy pequeñas hasta reducirse a polvo, pero siguen siendo pequeños cristalitos. Y si se untan esos cristalitos en una zona muy sensible del cuerpo y luego se aplica fricción, pues lo que se va a conseguir es un resultado bastante doloroso, que puede llegar a producir llagas y bastantes daños. Entonces eso, el consejo educativo del día viene a ser ese. Hay gente que va diciendo por ahí que untarse cocaína en el glande antes de tener sexo es algo muy placentero, pero la realidad es que es más que probable que sea bastante doloroso, mucho más doloroso que placentero y una idea bastante mala si alguien considera llevarla a cabo. Así que eso, mejor pensárselo dos veces. Otra curiosidad relacionada con drogas. Entre los efectos de la MDMA se encuentran que es una sustancia empatógena que ayuda a conectar más con otras personas y a percibirlas como más agradables y tal, y también que aumenta y hace más positiva la experiencia táctil. O sea, una persona bajo los efectos de la MDMA pues tiende más a tocar las cosas de su entorno y a encontrarlas suaves y agradables al tacto. Claro, esta combinación de efectos, empatógenos y aumento de la sensibilidad táctil, pues hace que mucha gente crea que sea buena idea usar MDMA en el sexo. Pero también, por otro lado, otro de los efectos de la MDMA y en general de todas las anfetaminas es que tienden a dificultar la erección. Y por esta combinación de efectos, pues es por lo que la combinación entre MDMA y Viagra es relativamente popular. Eso sí, recordad que combinar sustancias distintas siempre aumenta sus riesgos, así que si ya de por sí tomar MDMA es peligroso, pues tomar MDMA con Viagra es todavía bastante más peligroso. Lo comento solo por curiosidad y por ser una tendencia que a veces la gente lleva a cabo. Quería meterme en este debate que me ha parecido interesante. De lo que se está hablando aquí es de la dosis mínima psicoactiva, es decir, una cantidad de droga tan pequeña que llevarla encima ni siquiera suponga una falta administrativa. Es un concepto del que no suelo hablar mucho porque la dosis mínima psicoactiva es ridículamente baja, así que no se puede aplicar normalmente para librarse. La del hachís no está en 0,2 gramos, sino en 10 miligramos, o sea, 0,01 gramos. La centésima parte de un gramo, que viene a ser poco más grande que un grano de arena, la verdad. El razonamiento jurídico es que esa cantidad de droga es tan pequeña que no puede producir efectos psicoactivos.
Se podría discutir, y hay gente que discute si de verdad 0,01 gramos de hachís sí pueden producir efectos psicoactivos. La verdad es que estas cifras que usa la justicia vienen del Instituto Nacional de Toxicología y no se sabe muy bien de qué estudios han salido. O sea, 0,01 gramos pueden colocar a una persona, hostia, pues muy sensible tendría que ser, ¿eh? Muy sensible. Y bueno, he visto a profesionales bastante serios dentro del ámbito de drogas insinuar o decir directamente que el Instituto Nacional de Toxicología se ha inventado esas cifras, que se las ha sacado del rabo, sin más, que no tienen ninguna base científica, porque son ridículamente bajas. Entonces, pues eso, normalmente nadie se libra de una multa porque la cantidad que le hayan pillado sea inferior a la dosis mínima psicoactiva, porque es que tendría que ser una cantidad bajísima, una cantidad ridículamente baja. Así que realmente no es un recurso que sirva de mucho actualmente, pero bueno, el recurso está ahí. Y pues respecto al debate, efectivamente con 0,2 gramos sí te pueden multar, porque el mínimo para multarte es 0,01 gramos. La LSD, junto a quizá alguno de sus análogos, tiene una característica muy curiosa que no tiene ninguna otra droga, y es que se puede llegar a desarrollar un 100% de tolerancia. ¿Qué significa esto? Que si consumes demasiada LSD de manera continuada, acabas siendo totalmente tolerante a la sustancia y por una cantidad enorme que tomes no te hace absolutamente nada. O sea, desarrollas una tolerancia total. Esto no pasa con ninguna otra droga. Puedes tomar toda la LSD que quieras si has llegado a ese punto de tolerancia que no te va a hacer absolutamente nada. Esto, irónicamente, hace que sea una sustancia con un potencial adictivo prácticamente nulo. Digo irónicamente porque, en general, cuanta más tolerancia genera una sustancia, más fácil es desarrollar una adicción, ¿no? Porque si vas desarrollando tolerancia, pues necesitas una dosis más alta, cada vez más alta, para conseguir los mismos efectos. Pero al generar tanta tolerancia, un 100%, que ya da igual que tomes una cantidad mucho más grande, que nunca vas a notar los efectos, pues entonces no tiene sentido tomar cantidades más grandes, directamente no tiene sentido, y esto es lo que hace que la LSD sea una droga con muy poco potencial adictivo. De hecho, yo diría que los alimentos comunes tienen más capacidad de adicción que la LSD. Ojo, esto no significa que la LSD no sea peligrosa por otros motivos. Es una droga y, por supuesto, tiene sus peligros, como puede ser un mal viaje, sensaciones desagradables, etcétera. Una larga serie de peligros, pero la adicción en este caso no es uno de ellos. La LSD precisamente es una droga que se caracteriza por ser mucho menos adictiva que muchas otras drogas, y ya lo digo, es que yo creo que es incluso menos adictiva que algunos alimentos o que algunas actividades del día a día. Es que el potencial adictivo es prácticamente inexistente. Hoy toca desmentir un mito muy común. Se suele decir que el fentanilo, el carfentanilo o alguna otra variante son opioides tan potentes que pueden matar de sobredosis solo con tocarlos. Y la verdad es que no, ni tampoco pueden dejar inconsciente a alguien siquiera solo por tocarlos. La vía cutánea es una vía de absorción muy lenta y muy poco eficaz. De hecho, existen parches de fentanilo y de carfentanilo que se pueden colocar en la piel y que permiten absorber estas sustancias por la vía cutánea, pero para que hagan efecto tiene que estar puesto un parche durante varias horas. Por el mero contacto no se puede nadie quedar inconsciente ni morir de sobredosis al tocar ningún tipo de sustancia. De hecho, no hay ninguna sustancia tranquilizante, ninguna sustancia depresora del sistema nervioso central que pueda dejar a alguien inconsciente solo con tocarla. Ni fentanilo, ni carfentanilo, ni ninguna otra. Ni en polvo, ni en líquido, nada. No hay nada que al entrar en contacto con la piel, en cuestión de segundos, pueda servir para dejar a alguien inconsciente.
Una de las primeras cosas que suele aprender la gente cuando empieza a fumar porros es que cuanto más tiempo aguantes el humo en los pulmones, más te coloca. ¿Pero es cierto esto? Pues la verdad es que no del todo. En realidad, los cannabinoides tardan muy pocos segundos una vez entran en los pulmones en pasar a la sangre. Pasan ya la sangre en muy poco tiempo. Entonces, si aguantas el humo más tiempo del que tardan, pues sencillamente no sirve de nada, no están pasando más cannabinoides. O sea, si por ejemplo aguantas el humo en los pulmones durante, no sé, 6 segundos, pues ya han pasado de sobra todos los cannabinoides a la sangre. La diferencia entre aguantar el humo en los pulmones 6 segundos y 11 o 12 segundos, pues no existe en cuestión de cannabinoides porque ya han pasado todos, no van a pasar más. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso sí, que no llega oxígeno al cerebro. Y bueno, la falta de oxígeno en el cerebro, el simple hecho de aguantar la respiración durante un rato y de respirar poco durante un rato ya produce cierto mareo. Ese mareo puede sumarse a los efectos de los cannabinoides que estamos experimentando y por eso puede dar la sensación subjetiva de que coloca más si aguantas el humo durante más tiempo. Pero realmente no es el colocón como tal. El colocón de cannabinoides es lo mismo, o sea, lo único que pasa es que además del colocón te estás mareando porque no llega oxígeno al cerebro, pero los cannabinoides son los mismos si aguantas el humo unos pocos segundos que si lo aguantas durante ratos largos.